Y uno de los temas preocupantes, que lo hemos hablado varias veces, y lo hablamos en la vida diaria, digo, ¿no? Porque lo vemos, son las apuestas online, que han crecido muchísimo. El 60% de los adolescentes está expuesto. Es un tema para ocuparse, te diría, más que nada, ¿no? Para eso vamos a estar hablando con la psicóloga Anabela Serventi, que ya está con nosotros, ¿verdad? ¿La recibimos? Hola, Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por sumarte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Qué lindo saludarlos hoy. Hola, Anabela, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, estábamos hablando recién con Fer, 60% de los adolescentes está expuesto a las apuestas online, ¿no? Parece una obviedad, pero claramente podemos decir que ha crecido muchísimo esa exposición y cuánto juegan los chicos online. Desde quizás el lado de la psicología, por supuesto, ¿cómo debería abordarse también este tema, no? Porque me imagino que a los padres incluso escapan de esta situación muchas veces. Mira, ahí te voy a sumar un dato que es bastante llamativo, ¿no? Justamente, y hace poco estuvimos haciendo una jornada sobre esto y sobre tecnoadicciones también con Mauri Pedersoli, que es un gran neurólogo que trabaja estos temas. Yo particularmente me dediqué a abordar la ludopatía online, justamente. Teníamos estadísticas un poco viejas para lo rápido que avanza esto. Cuando hablamos de 2 años parece que es poco tiempo, pero en realidad con lo rápido que avanza la cosa online, como le decimos, parece un montón de tiempo, ¿no? En definitiva. A los padres les llama mucho la atención a esto, pero también tenemos otro grupo de padres que son la puerta de entrada de los chicos a la ludopatía online, y ahí el trabajo se complica muchísimo más todavía. Esos son los casos que más nos llaman la atención, porque muchas veces a los padres les bloquean a ellos sus cuentas de casino online, ¿sí? O pierden la posibilidad de tener bonos o créditos a través de estos intermediarios, que es la figura del cajero, ¿no? Que ofrecen bonos a través de WhatsApp o redes sociales, por ejemplo. Entonces los padres lo que hacen es abrir cuentas en los teléfonos de sus hijos, ¿no? Incluso los incitan diciéndoles, probamos a ver si tenés más suerte y demás, como si fuera un videojuego, sin pensar en las consecuencias que tiene esto, ¿no? Porque después esto obviamente empieza a tener una conducta competitiva también entre los propios chicos, y los chicos no saben cuándo parar respecto de esta conducta, ¿no? Entonces, ese es otro dato que nos está llamando mucho la atención, porque uno intenta hacer campañas de prevención y psicoeducar en las familias, pero muchas veces esa es la puerta de entrada de la tecnoadicción, ¿no? Tal cual, Anabela. A ver, me parece importante abordar el hecho de que uno en la adolescencia, o digamos en menores, pero sobre todo adolescentes, donde ha crecido y lamentablemente sí mucho el tema de las apuestas online, bueno, el adolescente adolece, está conformando su personalidad psicológica, se está encontrando tanto consigo mismo como con el mundo, está descubriendo sus posibilidades, quizás su potencial, y en ese momento justamente está muy endeble, y es muy de dejarse llevar por lo que dice el otro, o por lo que siente, no saber ponerle un límite quizás a lo que le gusta, o lo que siente, furia además, una alegría completamente desmesurada, y todas estas emociones metidas en el campo del juego pueden ser una bomba para alguien que no sabe encontrar el límite, ¿no? Sí, absolutamente. Esto tiene que ver con que todavía a esa edad no se termina de desarrollar nuestro lóbulo prefrontal, que es esta área del cerebro que tenemos justo por encima de los ojos. Claro. Esa área se termina de desarrollar recién entre los 25 y los 30 años. ¿Sí? Wow. Con lo cual, tenemos que prestarle atención. Ahí es la sede de nuestra personalidad, ahí es donde reconocemos los límites, ahí es donde controlamos los impulsos, donde tenemos la noción de futuro para poder pensar en la consecuencia de nuestros actos, donde valoramos las opciones, donde tomamos decisiones, ¿no? Justamente todo lo que está implicado en este tipo de conductas, ¿no? Y donde también reside este sistema de recompensa que le llamamos comúnmente, ¿no? Que es nuestro sistema dopaminérgico, ¿no? Claro. Cada vez que algo es agradable, nosotros tiramos un poquito de dopamina para generar apego con esa conducta. El tema es que eso es lo que nos hace querer más de esto, y cada vez necesitamos emociones más fuertes, ¿sí? Del mismo estímulo para poder tener esa sensación. Por eso es que esto se genera de una manera tan adictiva y tan rápido, ¿bien? Tenemos que entender algunas cosas sobre esto de la ludopatía online en principio, ¿sí? Hay sitios legales y hay sitios ilegales de apuesta, y esto es lo primero que los chicos tal vez no saben distinguir, ¿bien? Los sitios legales, ¿sí? Son los que terminan su dominio con bet.ar, que son los que tienen cierto control, ¿sí? Los ilegales son los que terminan
con otros dominios, con otras extensiones que no tienen absolutamente ningún control, ¿sí? El juego en nuestro país no tiene una regulación que sea a nivel nacional, eso lo determina cada jurisdicción, ¿no? Entonces eso también complica un poco más esta cuestión. Antes el juego se sabía que estaba prohibido para menores de 18 años justamente por todas estas cuestiones, no pueden pensar en las consecuencias de sus actos, ¿sí? No lo pueden calibrar. Entonces, obviamente era mucho más difícil que un menor entrara caminando en un casino porque obviamente era visto, ¿no? Y Claro. entonces lo sacaba seguridad. Pero ahora con el uso de billeteras virtuales a partir de los 13 años de edad, eso está en la palma de la mano de los chicos, ¿no? Entonces, creemos que están jugando a un videojuego, pero en realidad están apostando y sobre todo la puerta de entrada más grande para esto son las apuestas deportivas. Bien, entonces cuando vemos que los chicos están demasiado atentos a los resultados deportivos y sobre todo los partidos de fútbol, no nos olvidemos que la mayoría de los equipos de fútbol tienen como auspiciantes en sus camisetas este tipo de sitios también, ¿no? Sí. Algo que debería estar prohibido, pero bueno, es una opinión personal. Claro, lo que sí se observa muchísimo es esta aclaración, ¿no? Si sos menor de 18 años, sabés que no podés apostar y demás, pero bueno, es esto que contabas vos recién, hay tanto menos control que es muy difícil también identificarlo. Y me parece muy interesante que recién mencionabas, cuando vemos que los chicos están sumamente atentos a los resultados deportivos, digo, es una muestra también que te permite, obviamente, darte cuenta, ¿no? Como padre. Saquemos y dejamos de lado a los padres que quizás son la puerta de entrada. Aquellos que en realidad no fueron la puerta de entrada y que quizás quieren saber qué está pasando un poco en la vida de sus chicos, cómo pueden verlo, cómo pueden abordarlo, cómo pueden darse cuenta, sobre todo, a qué deberían prestar atención. Bien, bueno, en principio el pedido compulsivo de transferencias. Los chicos empiezan a pedir muchas transferencias de dinero a sus billeteras virtuales, ¿sí? Entre amigos, entre hermanos, ¿sí? A sus propios padres y no se sabe muy bien a dónde va ese dinero, claro. ¿Bien? A los contactos de WhatsApp, porque muchos de estos cajeros online que dan los bonos para este juego online, los contactan a través de WhatsApp justamente y a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, si uno mira los estados de WhatsApp de contactos que te van quedando, porque por ahí no sé, pediste un presupuesto en algún lado y te quedó un contacto que después ven los estados, vas a ver la cantidad de gente que es intermediaria en esto y que trabaja de cajero de estos sistemas de apuestas, porque ahí es donde empieza a generarse la deuda justamente con este cajero que te da un bono, ¿no? Ahora se prohibieron las publicidades, por ejemplo, en esto, pero incluso tiempito después de haberse prohibido que los influencers promocionen esto, seguían apareciendo en redes sociales, en Instagram particularmente, historias usando fotos de algún famoso que decía, escribime, mandame un MD, un mensaje directo y te salvo el fin de semana con estos bonos que dan, ¿no? Y realmente la gente cree que es ese famoso que está sacando dinero de su bolsillo para salvarle el fin de semana, ¿no? Cuando sabemos que no es cierto, por supuesto, ¿bien? Entonces, el pedido compulsivo de transferencias empiezan a cambiar su patrón de alimentación y de sueño porque están más ansiosos, más inquietos por los resultados, por ejemplo, ¿no? Cuántas horas tienen el dispositivo encima y qué tan compulsivamente lo miran y entran a las aplicaciones, ¿sí? Si empieza a bajar el rendimiento escolar y empiezan a faltar a la escuela, por ejemplo, ¿bien? De qué hablan con sus amigos, ¿sí? Empiezan a estar más desalineados, por ahí se empiezan a desprender de objetos de valor porque los empiezan a vender en función de tener dinero también, ¿no? Esos son indicios claros. Bueno, importantísimo también, sí, esta suerte de todos de indicios que tenemos que tener en cuenta, porque es cierto que a veces uno, papá, mamá, dice, no sabe si está con el celular hablando, una charla de amigos, ¿no? Está con algún jueguito que también puede estar, no apostando, está con algún juego, o bueno, apostando. Me parece muy llamativo también, sobre todo esto de decir, dejan de tener sus cosas porque las venden, digo, hoy lo hemos visto en su momento, o quizás nos han contado, lo hemos escuchado, con otro tipo de adicciones. Adicciones que uno dice, bueno, nada, no le está pasando a mi hijo ahora. Qué locura encontrar lo que está muy al alcance, ¿no? De la mano de los chicos. No estamos hablando de una droga, no estamos hablando de ese tipo de cosas, pero totalmente como en bandeja, está servido. Termina siendo igual. Equiparando. Sí, es que justamente se considera una adicción conductual, ¿sí? Dentro de las tecnoadicciones. Bien, después tenés otras que también están preocupando mucho, por ejemplo, el consumo compulsivo de pornografía, también es otra de las tecnoadicciones que nos preocupan, porque los chicos están entrando a los 10 años a ese tipo de adicción. Te propongo que lo conversemos, sí, este último punto me parece súper interesante en otra oportunidad, Anabela, te compartimos para esto. Nos encanta conversar con vos, como siempre, un placer. Gracias por este contacto. Muchas gracias. Que estés muy bien, hasta la próxima. Anabela Cerventi, entonces, psicóloga, sí, hablando sobre las apuestas online que crecen, bueno, de forma preocupante en el mundo de los adolescentes.